Hola chicos, nuestro tema de hoy, los números reales y la recta numérica. Vamos a ver cómo se conforma el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales se conforma por la unión de dos grandes conjuntos, el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Veamos quiénes son cada uno de esos conjuntos. El conjunto de los números racionales es un conjunto que está formado por números de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y B es diferente de 0. Ejemplos de ellos: 2/5, 1/2, 5/4, -3/2, -10/3. Incluso podemos tener 0 sobre 6, que en última eso va a ser 0, pero 7 sobre 0 nunca vamos a poder tener una expresión de esa clase. ¿Por qué? Porque tiene el denominador 0 y es la condición de la definición del conjunto de los números racionales. Por otro lado, el conjunto de los números irracionales también es un conjunto de números infinitos, y en ellos vamos a encontrar números como, por ejemplo, las raíces de todos los números primos, como por ejemplo la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, un número muy conocido para nosotros en geometría, el número pi o el número e, que se va a ver más adelante. Veamos el caso de los números racionales. El número racional se representa de la forma A sobre B. A se le llama numerador y a B se le llama denominador. En la representación de una fracción, el denominador nos indica en cuántas partes se divide la unidad y el numerador me indica cuántas partes se toman de esa unidad que ha sido dividida. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la representación gráfica. Cuando nosotros hacemos la representación gráfica de los números racionales, tomamos por ejemplo un rectángulo. Si yo voy a indicar un medio, significa que debo dividir el rectángulo en dos partes iguales y tomar una de ellas. Cuando yo marco una de ellas, estoy diciendo que estoy tomando un medio. Si yo quiero indicar otra fracción, por ejemplo 2/3, a mi rectángulo lo tengo que dividir ahora en 3, porque el denominador me dice en cuántas partes se divide la unidad. ¿Cuántas debo tomar? 2 según el numerador, entonces 1 y 2. Cuando yo indico esto, estoy indicando que tengo 2/3. ¿Qué pasa cuando el numerador es más grande que el denominador? Si yo tomo mi primera unidad, el denominador para este caso es 2, me dice divídala en dos partes. Tomo 2. Pero al tomarlas no alcanzo a tomar el 3 que me está indicando. Tomo otra unidad y divido en 2 en lo que me indica el denominador. Y ahora sí puedo tomar mis 3 partes. Y de esta manera yo indico que tengo 3 medios. Pero nosotros no nos podemos quedar todo el tiempo haciendo una representación gráfica de los números racionales, ni mucho menos de los números reales. Tenemos que ya expandir nuestro concepto. ¿A dónde lo llevamos ahora? A lo que se llama la recta numérica. ¿Qué es la recta numérica? Una recta en la cual colocamos un punto de partida que para nosotros es el 0. De 0 hacia la derecha colocamos los números positivos, enteros positivos. De 0 hacia la izquierda, los números enteros negativos. Todos ellos están a igual distancia. En los extremos de la flecha de la recta colocamos unas flechitas que nos están indicando que sigue, porque los números son infinitos. Entonces voy a tener hacia la derecha infinito y hacia la izquierda menos infinito. ¿Cómo voy a hacer para ubicar números fraccionarios? Entonces, si yo voy a indicar el número 1/2, tomo mi primera unidad de 0 a 1. El denominador me dice divídala en dos partes, entonces divido por la mitad de esa unidad. Y cuento desde 0 hasta donde tengo la primera división.
En este caso la única división que he hecho. Y en este punto es donde voy a ubicar a 1/2. Si la fracción que me están pidiendo es otra, 17 tercios, ¿qué hago? Tomo mis unidades partiendo de 0 y como el denominador es 3, yo divido las unidades en 3 partes iguales. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo pueda tomar el número que me está indicando el numerador. En este caso el numerador es 17. Entonces divido todas mis unidades en 3 y comienzo contando desde 0 cada una de esas partecitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Es ahí en esa división donde señalo el punto y ahí me va a quedar 17 tercios. Si quiero indicar a 5 cuartos, nuevamente tengo mi recta numérica con los números enteros. Como el denominador es 4, ya tengo que dividir las unidades en 4 partes iguales. Tomo mi primera unidad de 0 a 1, la divido en 4, pero aún no puedo tomar 5 porque solo tengo 4 pedacitos. Significa que debo tomar la siguiente unidad y también dividirla en 4, que es lo que me indica el denominador. Y ahora sí, cuento 1, 2, 3, 4, 5. El punto que me está indicando 5 es donde yo voy a colocar mi número 5 cuartos. Si tengo que indicar en la recta numérica el sitio donde van los números racionales negativos, entonces voy a trabajar de 0 a la izquierda, que es donde quedan los negativos. Tomo la primera unidad entre 0 y menos 1. El denominador es 3. Significa que esa unidad la tengo que dividir en 3 partes iguales. 1, 2 y 3. Como el numerador me indica 1, entonces 1. Pero como voy a la izquierda, no escribo 1/3, sino que escribo menos 1/3. Si lo que voy a indicar son 11 cuartos, entonces mis unidades negativas partiendo de 0 las voy a dividir en 4. Todas, 1, 2, 3, 4. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo pueda alcanzar el número 11. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Es en este punto donde queda ubicado menos 11 cuartos. Si lo que quiero indicar es menos 9 quintos, entonces ahora mis unidades se deben dividir en 5. Las unidades de la izquierda porque el número es menos 9 quintos. Entonces, divido cada unidad en 5 partes iguales y cuento a partir de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Resalto el punto y coloco menos 9 quintos. Cuando yo voy a hacer la representación de la recta numérica, yo tengo que emplear otros elementos, una reglita y un compás. ¿Qué hago? Sobre mi primera unidad voy a indicar raíz de 2. Entonces voy a indicar en esa recta raíz de 2. ¿Dónde me va a quedar? ¿Qué construcción hago? Sobre la recta numérica y partiendo de 0, construyo un triángulo rectángulo cuyos catetos tengan de longitud 1. Entonces este cateto mide 1 y hacia arriba el otro cateto mide 1. Trazo esa diagonal que hay ahí para formar la hipotenusa del triángulo rectángulo. Recuerde que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Y hago uso del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿qué me dice? Que en todo triángulo rectángulo, y yo lo que he formado ahí es un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, que para mi caso lo dije que se llamaba D,
entonces d al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Mi primer cateto mide 1 y el otro cateto también mide 1. 1 al cuadrado es 1. Luego me queda que la diagonal al cuadrado es 1 más 1, que es 2. Pero yo no necesito la diagonal al cuadrado. Necesito solo la diagonal. Luego extraigo la raíz y me va a quedar que d es raíz de 2. ¿Cómo hago? Esta diagonal es quien mide raíz de 2. Tomo el compás, ubico en 0 el centro del compás y tomo la longitud de raíz de 2. La bajo sobre la recta numérica y hago la marquita sobre la recta numérica. Este puntico que me quedó aquí, este puntico es el puntico donde va a quedar raíz de 2. ¿Listo? Si yo lo que quiero marcar es raíz de 3, entonces ahora sobre la recta numérica partiendo de 0, formo mi triángulo rectángulo. ¿Con qué características? Que la base de ese triángulo rectángulo va a ser raíz de 2 y el otro lado del triángulo rectángulo va a medir 1. Trazo la hipotenusa y al trazar la hipotenusa digo que se llama z. Ese teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo ahora me va a decir que la hipotenusa al cuadrado, que se llama z, entonces z al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto se llama raíz de 2, que va elevado al cuadrado, y el otro cateto se llama 1, tiene longitud 1. Entonces, cuando tengo raíz de 2 elevado al cuadrado, el 2 cancela la raíz y me queda solamente 2. Y 1 al cuadrado es 1. Luego z al cuadrado me va a quedar 2 más 1, que es 3. Y necesito solamente a z, saco la raíz. Y al extraer la raíz, entonces me queda que z es raíz de 3. Significa que la longitud de esa hipotenusa es raíz de 3. ¿Cómo traslado? De la misma manera, entonces ahora tomo el compás, lo llevo hasta la medida de la longitud de raíz de 3, la bajo y hago la marquita sobre la recta numérica. Ahí donde hice esa marquita es donde va a quedar ahora raíz de 3. Chicos, ya nos dimos cuenta que en la recta numérica podemos colocar cualquier número real. Es por eso que se dice que la recta numérica y el conjunto de los números reales tienen una relación biunívoca. ¿Qué significa eso? Que cada punto de la recta numérica le corresponde un número de los números naturales y lo contrario también. Entonces, que a cada número real le corresponde un punto de la recta numérica. No olvidemos repasar las guías para poder entender bien los ejercicios. Hasta luego.